Información que nuestra jefe de prensa aquí de la Asamblea, Ana María, conoció previamente en un chat que tienen ustedes los periodistas donde estaban hablando sobre que en este momento estaba en la mañana presentando la visita de agentes o de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud. Pues decidimos desplazarnos hacia sobre el mediodía a la gerencia de las instalaciones de Caprasoca, exactamente a la gerencia, donde llegamos y ya estaba el diputado Eduardo Antolines ahí en esa reunión, escuchando al superintendente nacional frente a la decisión administrativa de intervenir con fines administrativos, vale la redundancia, a nuestra EPS Caprasoca. Fue la primera pregunta que le hice yo al señor superintendente. Afortunadamente, como lo expresó aquí en la resolución, es una intervención administrativa tal cual como la tiene 9 EPS y Santas. Eso pues da la garantía, inclusive habla del tiempo de 1 año de la intervención que tiene, que ya el agente interventor tiene unas tareas especificadas aquí en el artículo 4 para su labor. ¿Qué se sabe del interventor y cuál es su nombre? Aquí lo menciona en la resolución, donde el interventor, el doctor Jefferson Caicedo Parado, que es el delegado designado, no es un funcionario, nos lo explicó, nos lo aclaró, porque yo le pregunté eso al señor superintendente nacional. No es un funcionario de la superintendencia, es un funcionario, es un profesional que se le encarga la delegación y que tiene que responder precisamente a la superintendencia bajo esa función de delegado agente interventor. También aclaró la respuesta. Él es el gerente actualmente, por más que sea un delegado de la superintendencia, es el gerente y es quien debe responder. Aquí, insisto, en el artículo 4 se le dan las directrices de qué es lo que debe hacer para estabilizar la EPS Caprasoca desde todas las áreas, especialmente la financiera. Sí, lamentablemente es sorpresiva la decisión que hizo la Superintendencia Nacional, entendiendo que el 26 de octubre era la fecha límite de vencimiento, donde esperábamos, por supuesto, una prórroga más a la medida de vigilancia especial. Por eso sorprende de alguna manera la decisión que tuvo el superintendente y él en persona venir hasta Yopal a hacer el proceso de notificación de la medida de intervención administrativa. Pero, por supuesto, yo también escuché esas informaciones de que el gobierno departamental es quien había solicitado, pero lo escuché del senador Alirio Barrera, quien en la emisora, creo que fue Violeta Estéreo, fue donde hizo ese tipo de declaraciones, donde hasta el momento no conozco ningún documento, no conozco ningún funcionario, porque él mencionó que unos funcionarios de la superintendencia son quienes le habían informado a él, pero no hay ningún tipo de prueba al respecto. Y además, yo le meto la lógica, bajo qué absurdo el gobernador o alguien de la parte de gobierno iría a solicitar cuando eso depende netamente de la Superintendencia Nacional de Salud, que fue lo que pasó hoy, que es el mismo superintendente el que llegó a notificar a la EPS Caprasoca sobre esta medida de intervención administrativa y que no tiene sentido, reitero, ese tipo de acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Sí, el doctor Luis Carlos Leal fue concejal del Distrito Capital, en Bogotá, del Partido Verde, pero pues creo yo que en este momento la superintendencia, si fuese un tema de afinidad de partido, no nos hubiese intervenido. Hay que meterle como esa lógica. Diputado, la encargada del sindicato de Caprasoca, la señora Sandra Trasgarriña, también en la entrevista dijo a los medios que para ella entendía que la mejor vía era que interviniera en la EPS. Lo mismo dijo el senador, indicando que el gobernador había solicitado en la oficina la intervención, pero que le pidieron que lo hiciera por escrito, situación que no iba a ser obviamente por escrito. ¿Qué crees? Ya lo dijo lo del senador, pero lo que piensan los del sindicato de que lo mejor era la intervención, ¿cuál es su
Mire, Jota, yo hoy le recordé al superintendente y a todos los funcionarios que el recuerdo que tenemos nosotros frente a un agente interventor, cuando hace unos años nuestra EPS también vivió un proceso de intervención, recordamos todos los que se han ese nombre llamado Armando Segura, que no fue lo mejor que le pudo haber pasado a Capresoca en el departamento. Ahí se ahondó en ese momento la crisis financiera de la EPS de Capresoca y también en la prestación de servicios hacia los usuarios, y esperamos que ese antecedente pues sea una situación que no se deje pasar por alto y que ya sabemos y entendemos que el gobierno hoy nacional es totalmente distinto. Lo manifestó el señor superintendente J, importante esas palabras, que él no pretende en su administración liquidar una EPS, que el propósito, precisamente por eso se hace con fines administrativos, es estabilizar y sacar adelante las EPS, tal cual como lo está haciendo con la nueva EPS, con Sanitas, y entendiendo aún más que es la única EPS de carácter privado. Yo sí pues, me distancio frente a la situación de decir que es mejor que nos intervinieran, porque simplemente es manifestar que no fuimos capaces de sacar adelante la EPS. Pero hoy, con esta decisión, Jota, pues ya le asume la tarea de frente el señor superintendente a través de la delegación con el señor que ya mencionamos, que tiene que hacer lo que le corresponde, que también hacían parte, porque aquí yo veo en las medidas que ordena esta resolución, básicamente son las mismas medidas que se venían dando en las prórrogas, pero que desafortunadamente en el tema financiero se estaban incumpliendo, pero en el tema plenamente operativo, que es garantizar la prestación del servicio de salud, sí se venían mejorando. Diputado. Mire, el sistema de salud viene fallando en todas las EPS. O si no revisar, es muy fácil revisar con la Defensoría del Pueblo, con la Personería Yopal, que manejan unos indicadores frente al tema de las tutelas, que son dos entidades de carácter público que van a buscar constantemente los usuarios para interponer todo tipo de mecanismo, especialmente la tutela, en defensa de la salud de los usuarios. Pero no solo con Capresoca, también viene creciendo, insisto, con Sanitas y con Nueva EPS, que también tienen una población, después de que se liquidara las EPS que hacían presencia en el departamento y asumieran una población importante de carácter subsidiado y que también manejan carácter paciente de alto costo. La labor... No, Claudia. No, Claudia, es totalmente alejado con la verdad eso. Es la labor nuestra, y especialmente con Capresoca, era hacer un proceso precisamente desde la oficina nuestra, ya que tenemos una credencial de diputado que permitía que el usuario fuera escuchado en el menor tiempo posible. Sí, por eso, es que el informe está hablando del incremento de las PQRs y las tutelas, no de la Oficina Paz. Habla de los usuarios independientemente de donde llegaran las tutelas, insisto. La Personería y la Defensoría son dos entidades de carácter oficial. Pero ¿me permites contestar? Pero Claudia, te pido un favor, ¿me permites contestar? Porque estoy intentando dar alcance a la respuesta. No, la Oficina de Paz no ha colocado las tutelas que su merced está diciendo en el medio de comunicación, donde cifras que totalmente inventadas, porque en ningún momento tenemos esos indicadores de cifras con Capresoca. Claro, aquí prima el usuario, independientemente de la EPS que sea, y hay que garantizar y salvaguardar la vida del usuario, y muchas veces en medio del desconocimiento que se tiene por parte de los usuarios en sus derechos en salud, pues lamentablemente es el camino de la tutela el que encuentra con cualquier EPS para buscar salvar la vida del familiar que está esperando una remisión, porque también en el numeral tercero del artículo 4
señala que se deben realizar las actividades que involucren las acciones de demanda, el número 2, fortalecer la red de servicios, identificando y gestionando las deficiencias frente a la suficiencia, oferta y demanda, tomando como insumo las remisiones de servicios del proceso de referencia y contrarreferencia, la demanda insatisfecha, las autorizaciones y la movilidad de la población afiliada. Esa labor hoy que tenía el gerente saliente, que tiene hoy el agente interventor gerente, tiene que hacer todo lo suficiente para empezar a disminuir ese número de remisiones, que muchas de esas inclusive eran improcedentes, que llegaba el paciente a la ciudad de Bogotá y la clínica u hospital en Bogotá lo que hacían era devolverlo por improcedente esa remisión, porque era un proceso que debía ser atendido aquí en el hospital regional o en la clínica nacional, que son las dos entidades que más despachan todo el proceso de remisiones. La conocimos. Gracias, Claudia. Afortunadamente el viernes a las 4:23 de la tarde logramos instaurar una acción popular que busca salvaguardar a los más de 174.000 usuarios que dependen hoy en la atención de la salud en Capresoca, y específicamente más de 25.000 usuarios que son del alto costo. Eso se instauró el día lunes, donde hoy sorpresivamente, como lo informé al principio, sobre el mediodía nos enteramos a través de mi jefe de prensa de la visita de un número importante de funcionarios de la Superintendencia Nacional, donde sorpresivamente al llegar a la reunión yo me encuentro directamente con el superintendente, al cual ya había conocido yo en la ciudad de Bogotá, en una reunión que hemos tenido también con ellos para hablar del tema de Capresoca. Y esa situación hoy afortunadamente se erradicó. Está involucrado no solo la gobernación, Claudia, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Nacional de Salud y la firma Baker Tilly, la administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad, ADRES, Gestar Salud, Departamento Casanare, Capresoca, también su comité de pago, el Consejo Directivo de Capresoca, Sindicato de Capresoca, Asociación de Usuarios de Capresoca, senadores y representantes del Congreso de la República, Hospital Regional de la Orinoquía, Red Salud Casanare, Procuraduría General, Personería y Defensoría del Pueblo. Son todas estas entidades junto con la Asamblea los que tenemos que actuar frente a esta acción popular para defender, insisto, salvaguardar los intereses de los usuarios que están en Capresoca, que hoy dependen de que Capresoca, con los recursos, se les garantice la oportunidad y la calidad de atención en su salud, y especialmente los más de 25.000 que son de alto costo. Se habla de los usuarios y demás. Hay una situación cuando es intervenida, supuestamente viene a revisar qué o qué no funciona o qué funciona bien. No es tapar el sol con un dedo. Capresoca recibe 4 y gasta 8, es un ejemplo. Ellos vienen a salvar lo que debe Capresoca, que son un básico. Allá hay una situación muy crítica, digamos, de cierta manera es muy incierto qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en adelante con Capresoca, porque desaparece el Consejo Directivo, mis queridos periodistas. O sea, ya el gobernador no tiene asunto porque ya no hay junta directiva, y ya son las decisiones autónomas individuales que tiene el señor agente interventor, que solo tiene que rendirle cuentas al Superintendente Nacional de Salud, que es preocupante, uno, porque el próximo jueves tenemos todavía programada una mesa de trabajo con la gerencia de Capresoca, con la Secretaría de Salud Departamental y con la red pública y privada del departamento aquí para hablar de precisamente eso, para garantizar la prestación del servicio de salud. Pero también deja en entredicho una pregunta suya, es qué va a pasar con las deudas e inclusive con los compromisos o acuerdos de pago que ya el gerente saliente había hecho con toda la red pública y privada, y a donde tenemos entendido, el mismo Superintendente Nacional de Salud lo ha manifestado en diferentes oportunidades, que Capresoca debe pagar con lo que llega, es lo que se está prestando en servicios de salud, lo que llaman el corriente. No tiene que pagar con lo que llega las deudas anteriores que fueron asumidas o no pagadas en administraciones anteriores. Entonces es un tema muy complejo, mis queridos amigos, que hoy no puedo darle respuesta porque solo el superintendente o el delegado, para este caso de Capresoca, es el que tendrá que dar respuesta si esas deudas y esos acuerdos de pago que fueron inclusive hechos sobre una circular 030 de la Secretaría de Salud Departamental para poder pagarlos, y entre esas es muy complejo. El solo acuerdo de pago con el Hospital Regional es de 40.000 millones de pesos. Ahora bien, no sabemos si va a permitir pagar esa deuda en los compromisos que se han pactado, en los tiempos que se han pactado. Diputados, esos acuerdos se hicieron en los meses anteriores hasta hoy, siendo
presidente de esas juntas directivas de todas, tanto de Loro como de Red Salud, como de Capresoca, es el gobernador de Casanare. Él no pudo poner de acuerdo a los tres gerentes para que no se tiraran pullas, porque duraron 2 semanas tirándose pullas entre las tres entidades, precisamente echándose culpas. El presidente de la junta directiva, siendo el gobernador, no pudo poner de acuerdo a esos tres gerentes. Bueno, aquí yo también, Jota, hay una responsabilidad administrativa en la Secretaría de Salud Departamental, que también hace asiento en todas las 3 juntas directivas, y tiene que también responder sobre cuáles fueron las acciones y decisiones frente a esa situación. Hoy, reitero, es incierto el panorama que se está viendo, porque no sabemos cuáles van a ser las acciones del señor agente interventor para las deudas, porque muchas de estas deudas eran de carácter de los servicios prestados en vigencias anteriores. Insisto, y es un tema muy complejo, que yo celebro que las modalidades de contratación de todas las EPS, incluyendo Capresoca, hoy se vengan cambiando. Y, por ejemplo, Capresoca, hace muy poco, aquí en la Asamblea Departamental, logramos mediar en una situación de que llevaban 27 días en diferencias para hacer el nuevo contrato que se hizo a través de la modalidad PGP. Pero que ahí tenemos que hacerle seguimiento, porque Jota, ustedes también cubrieron como medios de comunicación una situación muy bochornosa frente a una demanda que colocó la Clínica Casanare contra Capresoca, que reclamaban 17.000 millones de pesos, que afortunadamente, esta demanda llegó a un juez quien decidió atender la medida cautelar reteniendo los recursos, más de 10.000, pero que ya concertado con documentos en mano, porque es que cuando yo presto un servicio, yo paso una factura. ¿Y sabe cuánto fue la deuda que se reconoció a través de este juzgado? 6.600 millones de pesos. O sea, había una diferencia de más de 10.300 millones de pesos. Y eso, solo hablando de la clínica, hay que revisar, que es una labor que hoy le corresponde al gerente interventor o agente interventor, de dónde es que se están cometiendo ese tipo de equivocaciones que de pronto hace que la plata no alcance, con la red pública y privada. ¿Y qué pasó entonces con los controles de seguimiento, incluso de la veeduría, que en ese entonces también era que hoy es diputado Antolín, por parte de la Asamblea y por parte de las veedurías en su momento, para no haber detectado también ese seguimiento por parte de la anterior gerencia frente a esos quizás incrementos y esas contrataciones inadecuadas que se tenían? No estoy hablando de contrataciones inadecuadas. Estoy hablando de que la Clínica Casanare estaba facturando más de 10.300 millones que no tenían soporte, y que eso ya quedó mediado con un acta frente a un juez de la República, y que ya en ese momento tengo entendido esos 6.600 millones ya fueron liberados por parte del juzgado y se le fueron entregados a la Clínica Casanare, y los restantes, los más de 10.000 que fueron congelados, fueron liberados y entregados a la EPS Capresoca. Esa es una labor que tienen que buscar las autoridades, porque es que ahí no es de veeduría de salud, ahí la Contraloría Departamental tiene que buscar, y General de la Nación, si ese es el caso, qué ha pasado con esos recursos que de pronto no tenían soporte de pago. Diputado, se ha pronunciado el gobernador de Casanare, Salomón Zanabria, respecto a esta intervención. Él ha manifestado que durante este periodo pues estuvo pendiente, luchando por la tranquilidad pues, de la EPS, de la capitalización para salvarla, y que hoy está en la cuerda floja. ¿Qué respuesta usted da ante ese pronunciamiento? Pues en ese periodo también tuve la oportunidad de ser diputado, y reconozco la labor que se dio desde el punto de vista financiero para direccionar 140.000 millones, de los cuales una parte fueron en el periodo de gobierno del gobernador Salomón, pero otra gran parte han sido ya de compromisos con el actual periodo en los 4 años que le corresponden al gobernador César Ortiz Zorro, y los últimos 2 años van a ser del siguiente periodo administrativo, porque se hizo un acuerdo que cubre 3 periodos, la mitad del periodo del exgobernador, los 4 periodos del gobernador César Ortiz Zorro, y la mitad del periodo del siguiente gobernador, que tiene que estar atendiendo ese acuerdo, porque son recursos que ni siquiera ingresan a Capresoca, es el DNP el que hace direccionamiento de acuerdo a ese reconocimiento que se dio en ese momento. Aquí insisto en la importancia que significa para Capresoca EPS en el ecosistema de salud. Por eso la decisión nuestra de colocar una acción popular para salvaguardar a Capresoca, a los usuarios, pero especialmente el ecosistema que depende de Capresoca. Porque no solo estas IPS
de Oro y Red Salud, que su mayor cliente se llama Capresoca EPS, sino que hay una red privada de IPS que también dependen de las finanzas que garantiza la EPS Capresoca, que es local, que es pública, pero también que es local, pero porque desafortunadamente con Sanitas y con EPS una gran parte de la red contratada es con ellos mismos en sus IPS en Bogotá, y que es mucho más económico para ellos garantizarle la atención de un usuario allá que en la red que tenemos aquí en el departamento, además que también es escasa en algunos servicios. Diputado, si hay preocupación de ustedes como políticos del departamento, no me imagino la incertidumbre que debe tener una mamá con su hijo enfermo que mañana no sabe qué hacer. ¿Qué le podemos contestar a los pacientes que hoy en día con esta intervención no saben qué hacer el día de mañana, que tenían una cita o que pensaban pedir una cita en un municipio o aquí en la capital del departamento? ¿Qué se le puede contestar a ellos? Le preguntamos específicamente al señor superintendente también ese tema. ¿Qué va a pasar con los usuarios? ¿Qué va a pasar con todos los procedimientos? Dice que el funcionamiento tiene que ser exactamente igual, inclusive tendiente a mejorar, porque por eso es que se toma la decisión de intervenirla, que se va a garantizar la atención de los usuarios, más de los que ya tenían de pronto programaciones en diferentes atenciones médicas, pero también tiene que retomarse el tema de garantizar, Jota, los contratos con la red de alto costo de Capresoca, especialmente en Bogotá y en otras ciudades capitales, porque es que hay que garantizar esa atención oportuna y de calidad de todos los usuarios. Este fue un compromiso que tuvo el señor el señor superintendente frente a esa posición nuestra que tenemos de preocupación de qué va a pasar, porque la incertidumbre es total, Jota, por todo lado, no solo en los actores políticos. Usted dice algo muy cierto, y es que ¿cuál es la finalidad de todo esto? Es salvaguardar a los 174.000 casanareños que dependen de la EPS. ¿Cómo evitar que se repita la historia de la AAA, que se lo mismo manifestaron en la AAA, que era para salvar la empresa, para mejorar el servicio, pero usted tiene pensado que el mejor servicio peor de una empresa más quebrada que cuando llegó, incluso endeudada? Pues ahí, digamos, son dos entidades totalmente distintas, de servicios totalmente distintos, son superintendencias distintas, y la labor nuestra es, insisto, en medio de la incertidumbre que tenemos en este momento, es estar atentos, vigilantes, pero muy preocupados, por ejemplo, porque el superintendente también fue claro en decirnos que no es sujeto de control político el agente interventor. Nosotros no podemos citarlo al control político, que si él desea asistir, viene a la Asamblea Departamental. Le pedí el favor al señor superintendente que le transmitiera ese mensaje al agente interventor, que con el ánimo de que todo esto funcione de la mejor manera, que por favor no le cerrara la puerta a la Asamblea Departamental para todos los procesos que necesitamos en ese sentido, porque también yo invito aquí a nuestros 4 congresistas, a la senadora, al senador y a los 2 representantes a la Cámara, porque la superintendencia sí es sujeta de control político del Congreso de la República. Lamentablemente nosotros no, y este próximo jueves ya teníamos programada esta mesa de trabajo. Ojalá él asista, por más allá que manifieste que de pronto en tan poco tiempo no conoce la totalidad de la situación de la EPS, pero sí por lo menos que dé un espacio para escuchar a la red pública y privada del departamento, porque esa era la finalidad, o es la finalidad de la mesa de trabajo el día jueves.